Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya en un momento iniciamos hoy. Buenas Me noches, alegra mucho Lisa. verles por este medio y saber que ya están acá puntuales. Buenas noches. Ya en un momentito empezamos hoy. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Sigma. Ya vamos a iniciar hoy. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Otilia. Buenas noches, Liz. Qué bueno verles por este medio. Ya vamos a empezar. Gracias, Lick, igualmente. Buenas noches, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy pues vamos a continuar con los puntos que estamos desarrollando siempre dentro de lo relativo a la norma jurídica y su comparación con las otras clases de normas que existen. Así que vamos a iniciar con la proyección de este tema en las diapositivas que tenemos preparadas. Recordemos que existen normas jurídicas que coexisten con normas religiosas, morales y convencionales. Estos otros sistemas normativos también regulan la vida de las personas y tienen por objeto, pues, de alguna manera, ordenarnos en nuestro actuar, hacer que respetemos los derechos e intereses de las demás personas. Ya pusimos bastantes ejemplos sobre lo que son las normas morales, las normas de las religiones y las normas convencionales. Así que hoy nos vamos a dedicar ya a explicar un poco pues las características de las normas jurídicas y algo muy importante, la estructura de la norma jurídica. Vamos a empezar por aclarar que las normas morales tienen estas características que pueden ver ustedes acá. Primero, la unilateralidad. Recordemos qué es lo unilateral. Unilateral es aquella norma que se caracteriza porque solo nos impone obligaciones, pero no nos da derechos. Interioridad, que significa que regulan lo que las personas sienten, perciben, piensan. Y la incoercibilidad, que es otra característica.
Algo es incoercible cuando no tiene capacidad para obligar, no tiene fuerza vinculante. ¿Por qué decimos que es incoercible una regla moral? Como por ejemplo la honradez, la honestidad, la responsabilidad. Bueno, porque realmente no está contemplado un castigo en el mundo material. En la práctica puede suceder de que alguna persona, pues por actuar en contraposición a lo que establecen los principios morales, pues pueda ser objeto de algún tipo de exclusión por parte de algún, o puede ser que pues alguna persona no se sienta, digámoslo así, no se sienta con confianza porque es una persona deshonesta, es una persona que no es honrada, es una persona que no es leal. Pero si vamos al mundo material, realmente no existe un castigo, por eso la norma moral es incoercible. Y por otro lado es autónoma, porque es un orden que aceptamos por voluntad, no nos es impuesto. En contraposición a ello encontramos las normas jurídicas o las normas del derecho que nos establecen que son bilaterales, exteriores, coercitivas y heterónomas. ¿Por qué las normas jurídicas son bilaterales? Porque nos dan derechos y nos dan obligaciones, algo que no sucede con las reglas morales. Las normas morales se diferencian también de las jurídicas en que las normas jurídicas son exteriores, o sea, tienen la característica de la exterioridad. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que las reglas del derecho se ocupan de lo que las personas hagan, no de lo que las personas piensen o de lo que las personas sientan. Al derecho realmente no le importa lo que nosotros pensemos. Puede una persona pensar en hacer un daño, incluso pensar, soñar, planificar en su mente, romper con la ley. Pero si solo quedó en sus pensamientos, al derecho no le importa. Otra característica es la coercibilidad. Las normas jurídicas, las normas del derecho, sí tienen un castigo. ¿Qué pasa si yo no pago impuestos? Luego tengo que pagar intereses, multas y pueden haber sanciones mayores. ¿Qué pasa si yo no pago una pensión alimenticia? Bueno, pues me van a poder ejecutar, es decir, me van a cobrar judicialmente y hasta voy a tener la obligación de pagar adicional, daños, perjuicios, hasta cárcel tiene eso a veces, ¿no? ¿Qué pasa si yo no pago una tarjeta de crédito? Bueno, pues voy a tener que pagar intereses también y algunas otras consecuencias, etcétera. Y por último, las normas jurídicas tienen la característica de la heteronomía. Heterónomo significa, viene de hetero, ¿verdad? Ustedes, hetero significa que otra persona, otro ente, es el que nos impone las normas. A nosotros el Estado nos impone el derecho. No es como la religión, que si yo quiero la acepto, si no, no. Yo quiero ser mormón, mañana puedo querer ser católico, luego puedo querer ser musulmán, ya son cosas mías, ¿no? Pero a mí el Estado no me está preguntando, mire, hoy quiere pagar impuestos, mire, hoy quieres obedecer las leyes, no, es una obligación. Por eso son heterónomos, nos impone alguien más eso. La siguiente característica, precisamente, o el siguiente punto de comparación es con las normas convencionales. Recordemos lo que veíamos en clase. Las normas convencionales son aquellas que, pues, son muy particulares porque fíjense ustedes que estas normas convencionales nos dan la pauta de cómo debemos actuar en sociedad, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra etiqueta, reglas de conducción muy básicas. Aparentemente estas normas pues son bastante intrascendentes porque ¿qué pasa si uno no saluda a alguien? Pues no me van a matar, no me van a meter a la cárcel porque yo no llegué a la entrevista de trabajo formal, sino que fui en tenis, ¿verdad?
tampoco me van a llevar a la cárcel o me van a multar pues porque yo simplemente no fui caballeroso o no seguí las reglas de etiqueta. Yo voy a comer a un restaurante, pero como yo no estoy preparado culturalmente, yo voy a violentar las normas convencionales y voy a, pues voy a comer con las manos, no voy a usar cubiertos y me voy a limpiar con la orilla del mantel y no pasa nada. Bueno, en teoría o aparentemente sí, así es, no pasa nada. Pero en la realidad, chicos, sí, porque las normas convencionales se parecen a las jurídicas en que tienen un castigo. Ahora, el castigo no es una cárcel, pero es un castigo real. Es la discriminación, la marginación social. Para eso han sido creadas realmente las normas convencionales. Con eso no estoy diciendo que, pues, todas las normas convencionales sean malas o que no sea bueno seguir los convencionalismos sociales. Sin embargo, es muy importante saber que las normas convencionales fueron creadas originalmente por ciertos grupos elitistas para discriminar a aquellos que no pertenecían a su grupo. Las normas jurídicas tienen castigos, sí, cárcel, multas, etcétera, ¿verdad? Y las normas convencionales, su castigo es en el mundo real, no en la idea, en la cabeza de las personas. La discriminación, la exclusión o marginación social. Aquí podemos ver en este cuadro las distintas características de los grupos normativos. Solo hay que corregir esta parte, por favor. Los convencionalismos sociales sí tienen carácter coercitivo, por lo que acabo de explicarles. Entonces aquí es coercibilidad. Disculpen el error. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la estructura de la norma jurídica. Cuando yo hablo de estructura, hablamos de su conformación. Por ejemplo, yo quisiera hablar cuál es la estructura de un carro. Bueno, la estructura de un carro está conformada por ciertas partes. Las partes que conforman ese objeto son su estructura. Pregunto, ¿cómo está conformada la estructura de, no sé, del edificio S9, S10, donde normalmente se recibe clases? Bueno, pues tiene 4 niveles, tiene esto, o sea, esa es la estructura, ¿no? De un objeto. Ahora, me interesa que hablemos no de un objeto ni de casas. Me interesa la estructura de la norma jurídica. O sea, de las leyes, pues, las normas del derecho. ¿Cómo están conformadas las normas del derecho? Pues vamos a advertir que tienen 2 partes. ¿Cuántas partes tiene la estructura de la norma jurídica? 2. La primera parte en la estructura de la norma jurídica se llama supuesto jurídico. Esa palabra supuesto viene como de suposición, ¿verdad? De hipótesis. Y precisamente la primera parte son situaciones hipotéticas, o sea, probables, que contempla la ley y que las personas podemos convertir en realidad o puede ser que nunca las convirtamos en realidad. La segunda parte de la estructura de la norma jurídica se llama consecuencia de derecho. Esa consecuencia de derecho no es otra cosa que el efecto que se va a producir una vez que las personas hayan hecho realidad el supuesto. ¿En qué consiste la consecuencia jurídica? En derechos y obligaciones. Si no se da el supuesto, no se dan derechos y obligaciones. Dado el supuesto, cumplido el supuesto jurídico, se van a producir derechos y obligaciones. Vamos a poner ejemplos, vamos a poner 3 ejemplos para ver si así con esa posibilidad de ilustrarles, pues logramos entender mejor. Hay una norma que establece el matrimonio. Dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que deciden, pues precisamente, unirse para vivir juntos, procrear hijos y auxiliarse recíprocamente.
Punto. Esa ley dice posteriormente que como consecuencia del matrimonio surgen derechos y obligaciones. Entonces, si alguien se casa, va a tener derechos y obligaciones. Si las personas no se casan, ¿será que van a tener esos derechos y obligaciones? Pues no, ¿verdad? Perdón. ¿De qué derechos y obligaciones vamos a hablar si esa persona decidió no casarse? Así que, dado un supuesto, vienen las consecuencias jurídicas. Les pido. ¿Cómo están? Muy buena tarde, muy buena noche ya. Buenas noches. ¿Todos bien? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a darle un espacito al doctor en lo que regresa ahí. Para mientras, si quieren, aprovechamos. Si alguien tiene alguna preguntita, alguna duda. Nadie tiene dudas, inquietudes. ¿No? Henry, ¿viene manejando o viene de copiloto? ¿Quién? ¿Yo? No, voy de copiloto. Ah, bueno. Qué bien. ¿Todo bien, Melvin? Me alegra mucho. Ok, chicos, vamos a continuar. Ya está el doctor de regreso. Los dejo entonces, con permiso. Gracias, licenciado. Bueno, pues estábamos hablando de la estructura de la norma jurídica. Yo les decía a ustedes que pues tiene dos partes y les ponía el ejemplo del matrimonio. No sé cuántos de aquí están casados, pero digamos, si se materializa el supuesto, se adquieren los derechos y las obligaciones. Otro ejemplo, no muy afortunado, podría ser el divorcio. Hay una norma que dice que el divorcio es la disolución del vínculo del matrimonio. Y obviamente de ahí surgen derechos y obligaciones. Por ejemplo, una persona se divorcia, ¿qué derechos adquiere? Pues el derecho a contraer nuevas nupcias, se puede volver a casar. ¿Qué obligaciones? Bueno, puede que por virtud del divorcio tengan que pagar una pensión alimenticia a la mujer o a los hijos. O al esposo, ¿verdad? Porque también puede suceder que exista la obligación de que una mujer le tenga que mantener a su esposo, eso es una posibilidad, o a su ex esposo. Si esta persona, por ejemplo, tiene una enfermedad, no puede trabajar, etcétera, ¿verdad? O sea, sí pueden darse obligaciones de alimentos. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser una norma que está en el Código Penal que establece delito de homicidio. Quien diere muerte a una persona será sancionado con cárcel de 15 a 40 años. Si el supuesto de esta norma dice quien diere muerte a otra persona, pero en Guatemala todos se portan bien y nadie le da muerte a otra persona, definitivamente que no van a nacer derechos y obligaciones de ahí porque no se va a dar la consecuencia jurídica. Ahora, tristemente, como en Guatemala suceden muchos homicidios, bueno, se materializa el supuesto. ¿Cuál es la consecuencia? Una vez que le demuestren a alguien que es responsable de darle muerte a otra persona, por lo menos más que derechos surgen obligaciones. La obligación de estar preso entre 15 y 40 años.
el derecho de alguien más a reclamar una indemnización, una compensación civil, etc. Entonces, la norma jurídica tiene dos partes. La primera parte, supuesto, la segunda parte, consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica consiste en que nacen o bien se modifican o bien se transmiten o en el último caso se extinguen, o sea, se terminan derechos y obligaciones. Los supuestos jurídicos, o sea, esa primera parte de la norma, pueden ser simples o complejos. Cuando solo hay un supuesto, pues hablamos de supuestos simples. Cuando son complejos es porque hay dos o más supuestos dentro de una misma norma. Vamos a poner un ejemplo. Hay una disposición jurídica que establece que los estudiantes de la Universidad de San Carlos de la Facultad de Ciencias Económicas pueden graduarse cuando, digamos que una vez que han cerrado el pensum, estudien una maestría o hagan su EPS o hagan su examen técnico profesional o privado, entre otras opciones. Son 5 opciones. Ese es un ejemplo de una norma con un supuesto complejo porque tiene varias posibilidades para que se materialice el efecto. La consecuencia jurídica es que es derecho a graduarse, a titularse de licenciado en lo que ustedes escojan. En auditoría, por ejemplo. Ahora, cuando la norma solo establece una posibilidad, pues entonces es simple. Como lo que veíamos, ¿verdad? Quien diere muerte a una persona, cárcel de entre 15 y 40 años. Solo hay una opción, dar muerte a una persona. Ahora, estos supuestos pueden ser dependientes o independientes. En el ejemplo que vimos, cuando ustedes se vayan a graduar, ustedes ya cerraron pensum, digamos, luego tienen que escoger, ¿qué preferirían ustedes? ¿Estudiar una maestría y con eso graduarse? ¿O podrían ustedes mejor meterse a los privados o hacer una investigación? En fin, tienen varias opciones. Ahora, ¿hay que hacer todo las cinco opciones o solo basta con una? Pues solo basta con una. Entonces ese supuesto es independiente, porque basta con que ustedes materialicen uno de ellos para graduarse. Si la norma dijera, cuando ustedes cierren pensum para graduarse, tienen que hacer la tesis, luego hacer el privado, luego sacar una maestría, pues entonces ahí tendrían una norma con supuestos complejos que son dependientes. Porque no basta con uno solo, tienen que materializarlos todos. Y todavía en ese ejemplo, si la norma les dijera, primero sacan el privado, luego hacen EPS, luego, o sea, no les dice que lo pueden hacer en cualquier orden, sino que les da un orden específico, entonces estamos ante un supuesto sucesivo. Mientras que si lo pueden hacer en distinto momento, sería un supuesto simultáneo, porque lo pueden hacer al mismo tiempo que hacen una cosa, pueden hacer otra. Es lo que pasa, por ejemplo, en derecho, ¿verdad? Luego de cerrar pensum, los estudiantes pueden hacer la tesis, pueden hacer su práctica, pueden hacer su privado, pueden hacerlo de manera simultánea. Eso sí, ya para culminar, primero tienen que haber hecho la práctica para poder meterse al privado y después del privado tienen que sacar su tesis, ¿verdad? Bueno, yo creo que la licenciada Pensamiento sabe de eso. Vamos a continuar. Hechos y actos jurídicos. ¿De la carrera de Derecho o de Económicas? ¿Perdón? ¿Hablaba? No, o sea, Me decía porque usted tiene más fresco esto de las formas de graduarse y qué tiene que hacerse primero. Solo que en Económicas cambia. Porque en Económicas tienen opción de hacer privado
o de hacer algo así como un EPS y no sé qué otra cosa, ya pueden graduarse. En lugar de tesis también pueden cambiar, optar por, no sé, es como un EPS, pero es diferente. La verdad no estoy muy bien enterada de eso, pero ahora en derecho se cierra pensum, se hace una tesis, se hace una fase privada, una fase pública y luego ya se hace el examen público, que es el que le gradúa a uno como eh, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Bueno, gracias. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de hechos y actos jurídicos. Estas son las dos formas en las cuales se va a materializar un supuesto. Recuérdense, la primera parte de la norma jurídica es el supuesto de hecho. El supuesto se va a materializar de dos formas, a través de un hecho o a través de un acto jurídico. Los hechos y los actos jurídicos son acontecimientos que suceden en el mundo real que están previstos en la ley. Nosotros estamos rodeados de hechos o actos. En cualquier momento pasan cosas, pero para que un hecho o un acto sea jurídico tiene que estar previsto en la ley. ¿Darle muerte a una persona está previsto en la ley? Por supuesto que sí. ¿Matrimoniarse está previsto en la ley? Sí. ¿Hacer un contrato de trabajo está previsto en la ley? Sí, está previsto en la ley. Esos son hechos o actos jurídicos, ¿no? Ahora bien, los hechos jurídicos son aquellos en los que no interviene la voluntad del ser humano en provocar efectos jurídicos. Pueden ser de la naturaleza puramente. Por ejemplo, una persona puede sencillamente fallecer. Tristemente le da un infarto y fallece, ¿no? Ahora, ¿eso está previsto en la ley? Pues resulta que sí. Cuando una persona fallece, se va a dar la sucesión hereditaria. Esa persona tiene que pasar algo, pues, con relación a sus bienes. Van a quedarle a sus hijos, van a quedarle a la señora, al esposo, no sé, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ante un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque produjo consecuencias jurídicas. Cuando un hecho jurídico no interviene el ser humano para nada, ahí hablamos de la naturaleza. Por ejemplo, podría ser un incendio forestal que se provocó de manera, digamos que natural. Como consecuencia de eso se quemó una cosecha y de hecho esa cosecha se perdió porque ya estaba comprometida por parte del dueño de esa tierra. En fin, surgen derechos y obligaciones, va a haber un problema, de pronto va a tener que devolver el dinero, etcétera. ¿Intervino el ser humano ahí? Realmente no intervino. Hubo no sé, cayó un rayo y empezó a incendiarse y se perdió la cosecha. Eso sería un hecho de la naturaleza porque provoca consecuencias jurídicas. En el caso de los hechos de las personas, son aquellos en los que intervienen los seres humanos, pero puede ser de manera voluntaria o involuntaria. Ustedes que supongo que ven noticias, se enteraron que el fin de semana hubo un accidente muy lamentable de unas personas en un lugar que se llama Xenacoj. No sé si escucharon. No. Sí, licenciado. Licenciado, sí lo vi. Pues muy lamentable. 5 personas se conducían en un vehículo y las 5 murieron, ¿verdad? Ahora, ese hecho provoca consecuencias jurídicas porque de ahí va a haber una investigación, se va a determinar si estas personas murieron sin responsabilidad de alguien o fue responsabilidad del carro. Imaginémonos que sea responsabilidad del bus que los embistió. Pueden haber consecuencias jurídicas. Incluso cárcel, obligación de indemnizar, etcétera. Primero, ¿ustedes creen que ese hecho
¿Fue voluntario o involuntario? Considero que involuntario. Y sería ilógico pensar que fue voluntario porque realmente estamos ante un hecho de tránsito, ellos ni siquiera sabían que iba a pasar el bus por ahí, nadie se lo planeó, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el señor del bus, a propósito, embiste con la intención de lastimar a esas personas? Ahí sería voluntario o involuntario. ¿Qué piensan ustedes? Voluntario. 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 Sería un hecho jurídico voluntario, porque ahí estaría interviniendo el ser humano deliberadamente, intencionalmente, para provocar consecuencias jurídicas. O sea, para, mejor dicho, para afectar a alguien. Ahora bien, existen lo que se conoce como actos jurídicos, que se parecen mucho a los hechos jurídicos, o sea, son acontecimientos producidos en el mundo exterior, previstos en la ley, que provocan consecuencias jurídicas, pero tienen una diferencia con relación a los hechos. La diferencia puntual es la siguiente, presten atención. Para que un acontecimiento previsto en la ley que provoca consecuencias jurídicas sea un acto y no un hecho, es necesario, fíjense pues, es necesario que exista voluntad humana de manera expresa para provocar consecuencias jurídicas y que no las provoque por pura casualidad. Repito, para que un acontecimiento, en vez de ser hecho, sea un acto jurídico, es necesario que exista intención de las personas de provocar consecuencias jurídicas y que además conste de manera expresa. En todos esos casos que estuvimos viendo, no había una intención expresa de provocar consecuencias jurídicas. Tal vez había intención de lastimar a alguien, pero no de provocar consecuencias jurídicas y menos de manera expresa. Entonces, alguien podría pensar, bueno, entonces, ¿cuáles son los actos jurídicos? Los actos jurídicos son aquellos en los que los seres humanos expresamente decimos que queremos provocar consecuencias de derecho. Ejemplos, el matrimonio. ¿Se recuerdan ustedes que vimos el matrimonio? Hablábamos de la institución del matrimonio. ¿Alguien ha ido a un casamiento? ¿A una boda, como dicen? Es alegre, ¿verdad? Es emocionante. No, dice Beverly. Bueno, no sé. Si es la de uno, no, dice Beverly. Pero digamos que no es la nuestra. Y entonces estamos contentos, ¿no? Que se casen. ¿Qué es lo más importante o cuál es el momento más relevante del matrimonio? Que a veces hasta cuando lo sacan en la tele o en las novelas, es el momento que todo el mundo está esperando porque puede ser que pase algo ahí. A ver, Beverly, ayúdame a recordar, ¿cuál sería ese momento? Cuando el licenciado indica si hay alguien que se opone a que se lleve a cabo el matrimonio, tal vez. Ah, bueno, ese también es un momento. Pero, ¿qué más tiene que suceder? Aparte de que, bueno, si no, digamos que no se opuso nadie. ¿Qué es lo que le pasa? Ya declarar los esposos ¿Solo ante así? la ley. ¿Y ellos no tienen que decir algo al respecto? Sí, tienen que aceptar por mutuo, Exactamente. libremente, ir a aceptar el casamiento libremente sin que sean obligados. Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos ante un caso de un acto jurídico porque es un acontecimiento que está previsto en la ley, el matrimonio está previsto en la ley.
¿Va a provocar consecuencias jurídicas? Por supuesto que sí. ¿Y será que las dos personas que se están casando están aceptando expresamente esas consecuencias? Sí, porque hasta saben que dentro del ritual hay que leerle los derechos y las obligaciones que asumen los contrayentes. Entonces, cuando uno casa a las personas, que es algo que por lo menos a mí no me gusta hacer mucho, porque me da cargo de conciencia. No, no es cierto. Pero digamos que cuando uno casa a las gentes, les lee eso. Y como están tan emocionados y tan enamorados, ni oyen ni prestan atención a lo que dice el Código Civil, pero ya están avisados. Y como están pensando más en la recepción y todo eso, pues ni atención le ponen tampoco los invitados. Eso sí, después hasta lo invitan a uno, le dicen, hey, miren, vengan por favor a los que quieran firmar como testigos, vengan, aquí está el acta. Y llega uno, ¿verdad? Y pone su firma. Al final, como no es el casamiento de uno, va contento y no pasa nada. Bueno, ese es un ejemplo de un acto jurídico. Otro ejemplo de un acto jurídico son todos los contratos. Un contrato de trabajo. ¿Alguien ha firmado un contrato de trabajo? Bueno, pues ahí ustedes expresamente están diciendo que su deseo es provocar derechos y obligaciones. No es que esté solo pensándolo alguien. Lo dice expresamente y hasta firmamos. O sea, en los actos jurídicos se tiene que expresamente decir que queremos provocar consecuencias. Si no existe expresamente la prueba de que las personas quieren provocar efectos jurídicos, entiéndase derechos y obligaciones, entonces ahí no podemos hablar de un acto, sino de un hecho. Tenemos una pregunta, una mano levantada, adelante. Bueno, creo que ya no se animaron. Otro ejemplo de un acto jurídico lo constituyen, decíamos, todos los contratos. Por ejemplo, un contrato puede ser una compra-venta, un alquiler de una casa, un préstamo, algo tan sencillo como cuando ustedes van a Tigo, por ejemplo, y quieren contratar un servicio de teléfono. ¿Qué pasa? Cuando ya los atendieron, ya escogieron el modelo, el plan y todo eso, ¿qué es lo que tiene que pasar? Ah, pues firman, ¿verdad? Les imprimen el contrato, le dicen, ese es el contrato, señorita o jovencito. Y firme aquí, 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 aquí. Bueno, y ahí firma uno, ¿verdad? Hasta sin leer firma uno, pero debiera leerlo. Y firma, y con la firma están diciendo que aceptan las consecuencias jurídicas. ¿Sí o no? Acto jurídico, entonces. En eso consisten los actos jurídicos. Otro ejemplo podríamos decir que es incluso pues un testamento. Cuando alguien otorga un testamento, pues tranquilamente esa persona decide pues entregar sus bienes cuando fallezca, cuando ya no esté, a alguna persona en particular. Lo hace, firma un papel, acepta y lo hace con la deliberada intención de que eso pase cuando fallezca, ¿sí? Entonces, como hemos podido ver, la norma jurídica tiene dos partes en su estructura: supuesto y consecuencia jurídica. Los supuestos son situaciones probables que están contenidas en la ley. ¿Se pueden hacer realidad o no? Se hacen realidad de dos vías, ya sea a través de un hecho jurídico o de un acto jurídico. Ambos, tanto un hecho como un acto jurídico, son acontecimientos que ocurren en el mundo exterior, que están previstos en la ley y que provocan derechos y obligaciones. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Que para que sea un acto jurídico debe constar normalmente por escrito que la persona tiene esa intención. Cuando no consta de manera expresa que esa es la intención de la persona, entonces estamos ante un hecho jurídico, ¿sí? Bueno, eso ha sido a grandes rasgos lo que hemos visto hoy.
Pregunto si hay comentarios, dudas, opiniones, aportes. Ok, silencio. Hoy no encendieron mucho su cámara. Vamos a preguntarle a algunos de ustedes, a los más aplicados que siempre ponen su cámara. Vamos con Catherine Pineda. Catherine Pineda, deme un ejemplo de un acto jurídico. ¿Podría ser un proceso de adopción? Excelente. Dichos procedimientos administrativos se hacen con la intención de provocar el nacimiento de un derecho, el derecho. Fabuloso. Muy bien, Catherine, 100 puntos. Ahora vamos con Araceli. Buenas noches, Araceli. ¿Usted me puede dar un ejemplo de un... ¿Sería la compra de un terreno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un hecho o acto? Yair Martínez, ¿qué opina? ¿Comprar una casa o un terreno es un hecho o un acto jurídico? Buenas noches, para mí es un acto. Muy bien. Por el contrato, como usted decía en los ejemplos. Porque la voluntad expresamente consta, ¿verdad? Esa es la diferencia, Araceli, ¿verdad? Ahora, cuando no consta por escrito la voluntad de provocar consecuencias jurídicas, ya lo veíamos, los accidentes, los delitos, circunstancias que pueden pasar en el mundo exterior, pero que no están provocadas por la voluntad expresa de alguien, ahí son hechos jurídicos. Cuando solo interviene la naturaleza, hechos de la naturaleza. ¿Pueden intervenir personas? Sí, pero si no consta por escrito su deseo de provocar efectos, es un hecho jurídico. Muy importante, eso lo leen despacio, por favor, en su libro, porque a veces eso se confunde. De hecho, a los estudiantes de Derecho les cuesta a veces entender esa diferencia, pero yo creo que lo han entendido bastante bien. Bueno, nos vamos a quedar ahí y voy a dejar a la licenciada Rosa para que se comunique con ustedes. Recuérdense que ya vienen los exámenes, ¿verdad, chicos? Ya tendrían que haber estudiado. Voy a buscar un material de apoyo para compartírselos, que les puede servir. Aunque lo mejor es que ustedes hagan sus cuadros sinópticos, sus mapas mentales ahí para que sea más fácil el poder sacar los 30 puntos que seguramente todos ustedes van a sacar, ¿verdad? ¿Cuándo es el examen? ¿Se recuerdan? ¿El de Derecho? A ver, nos va a recordar la licenciada Rosa. Claro, doctor. Es el miércoles 22 de febrero. Ok. Este salón le toca de 7:15 a 8:15. O sea, de 19:15 a 20:15 horas. Ok, excelente. Entonces, recuerden, primera unidad, ese es el contenido. De hecho, o sea, ya todo esto es para el segundo parcial, no es para el primer parcial. Bueno, nos quedamos ahí, los dejo con la licencia. Pasen feliz noche, chicos. Gracias, doctor. Tengan muy buena noche. ¿Cómo están todos? Nuevamente. Tenemos otro espacio para poder platicar y tener, si tenemos dudas, inquietudes, etcétera, poder resolverlas en este momento. Les recuerda entonces, examen el próximo miércoles, o sea, tenemos 10 días para prepararnos todavía. Ya tienen todas las presentaciones de diapositivas ahí en el chat de WhatsApp, tienen el libro, no hay excusas, solo tienen que hacer el tiempo necesario, por favor, no vayan a dejarlo todo a última hora, ni tampoco vayan a pensar que teniendo todo eso y que lo van a poder sacar a la hora del examen y que van a poder resolver el examen. Si no leen, no lo van a poder contestar.
Así de que les aconsejo que lo hagan porque para que no se les complique ese momento hoy. Entonces, si Dios permite, nos vemos el miércoles a la misma hora por el mismo canal. Y que estén todos muy bien. Les deseo éxitos y muchas bendiciones a cada uno. Y si tienen, como les digo, dudas, también estamos ahí por WhatsApp, me pueden escribir. Yo estoy siempre a la orden. ¿Alguien tiene alguna Gracias, pregunta? licenciada. A la orden. Gracias. Gracias, Liz. Buenas noches, Henry. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Linda. Paola. Feliz Buenas noche, licenciada. Araceli, que descanse. Feliz noche, Evelyn. Gracias. licenciada. Que Buenas noches, descansen. licenciada. Feliz noche, Melvin. Que descanse. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Marcos. Estamos siempre ahí a la orden. Se cuidan. Feliz noche, Kendra, Yair, Luis. Feliz noche, Feliz licenciada. Fíjese que noche. Dígame, se le cortó, no le escuché. Ahorita oiganlo. perdón. Dígame, Kendra. Fíjese que tengo una duda. Sí. El día que fui a dejar mi papelería para la universidad me dieron un papelito donde me decía que tenía que pagar la cantidad. Y 91 quetzal. no, eran 101. Ah, sí. Ujú. Ah, va. Y aquí en este papelito dice para exclusivo del banco. Luego dice la orden de pago. Luego dice carnet y trae un número. ¿Ese número de carnet es mi número el que voy a usar o cómo? La verdad es que eso no entiendo. Es que a un principio le dieron un número, pero ese es número de, ay, se me fue ahorita el nombre, ¿cómo le llaman a eso? Pero usted El no. el no, exacto. Para inscribirse ya directamente tiene que hacerlo a través de su carnet, o sea, el que le dieron actualmente. Y ese es el que le va a servir en adelante para todo trámite en la universidad, inclusive para sus parciales. No se le olvide ponerlo porque con eso se le pone su nota. Salón y carnet. Ah, bueno, entonces este es mi número de carnet fijo. Uh-huh. Ah, bueno. Gracias, licenciada. Lleva por lo regular, lleva el año en el que estamos, ¿va? 23. Ajá, En es adelante. 2023 080 71. Exacto, ese es su carnet. Ahora el no creo. Es otro número el que a uno le dan. Ah, bueno, licenciada. Gracias, feliz A la noche. orden, Kendra, que esté bien. Gracias, Otilia, igualmente. Gracias. Otilia, Egma, Salvador. ¿Alguna pregunta? Si no, nos damos por despedidos, vamos a descansar o a estudiar, porque hay que repasar. Yo también tengo que estudiar. Así de que los dejo, ha sido un placer estar con ustedes compartiendo. Nos vemos el miércoles, primero Dios. Hasta pronto.